Muy buenos días, jóvenes estudiantes. Hoy continuamos con el desarrollo de la asignatura de literatura. Es como de costumbre, ¿no? Como siempre, la literatura pues, es una magia en el quehacer del ser humano, en donde pues, nos hace conocer las diversas manifestaciones de muchos literatos que han pasado, que siguen vivos, y seguirá en generación en generación. Ellos se encargan de plasmar todas las vivencias del ser humano y todas las cosas que suceden a su alrededor. Es así, hoy vamos a hablar una escuela nueva, que es el Renacimiento. El Renacimiento es una escuela literaria que surge con la aparición de este movimiento literario. Se da inicio a la Edad Moderna, que está comprendido desde la toma de Constantinopla por los turcos el 7 de abril de 1453 hasta los primeros años del siglo XVI. El Renacimiento como movimiento cultural surge en Italia, en la primera mitad del siglo XV, que significa renacer o volver a nacer. En este lapso de tiempo se da una serie de fenómenos políticos, sociales y espirituales, ¿no?, que transforman la sociedad de Europa, dando lugar el tránsito de la Edad Media a la Edad Moderna. Son muchos los acontecimientos que van a ir moldeando a este nuevo movimiento, ¿no?, del quehacer humano. ¿Cuáles son esos acontecimientos que suscitan con el surgimiento de este movimiento? Por ejemplo, en el campo sociológico aparece la burguesía como una nueva clase social. En el campo religioso también aparece el divisionismo de la cristiandad, es decir, los cristianos se dividen. En el campo geográfico se dan descubrimientos de nuevos lugares, entre ellas América. En el aspecto educativo, las universidades se independizan de tutelaje religioso. Esto quiere decir que antes de ello, todas las universidades estuvieron bajo el mandato de la Iglesia. En el campo sociopolítico se produce la caída de Constantinopla. Y en el campo de la investigación se hacen hallazgos y divulgación de manuscritos, ¿ya? Esto se refiere, por ejemplo, más que nada en zonas andinas, en las cuevas, las rocas aparecen algunas figuras, ¿no?, que simbolizan algo. Es una forma de comunicación de nuestros hermanos antepasados. En el campo de la tecnología se inventa la imprenta como vehículo universal de la cultura. Es decir, con la invención de la imprenta, pues la comunicación se hace más fácil para su divulgación en el mundo. ¿Qué características tuvo el Renacimiento? Es una corriente literaria que constituye un retorno restaurador a las fuentes de la civilización clásica, ¿no? Un retorno restaurador, ¿no? Un cambio. Los grandes descubrimientos científicos y geográficos de la cultura grecolatina como vehículo universal de cultura. O sea, ustedes saben de que la Grecia y Roma han sido uno de los países, o dos de los países que han aportado más a los conocimientos, a la cultura universal, en todos los aspectos. Poseen idiomas que constituyen en dignos instrumentos de la creación literaria, denominándose así esta época del siglo de oro de las letras.
tiene una apasionada defensa por el libre pensamiento, ¿no? Entonces, en todos los acontecimientos que, ¿no?, de algún modo influyen, entonces los renacentistas buscan la defensa del libre pensamiento, ¿no es cierto? Representantes. Representantes tenemos en Italia a Ludovico Ariosto, a Nicolás Maquiavelo. Francia, Francis Llobet, Michael de Montaigne. Inglaterra, William Shakespeare, el más grande dramaturgo. John Milton. En España, Garcilaso de la Vega, Fray Luis de León y Luis de Góngora y Argote. William Shakespeare, uno de los grandes literatos considerados como el más genial de los dramaturgos de Inglaterra y uno de los más excelsos autores de la literatura universal, comparado con Homero, Dante Alighieri, Cervantes y otros grandes. Nació en la ciudad de Stamford, a 130 kilómetros de Londres, en el año 1564, en un ambiente campesino y contacto con la naturaleza. Cuando tenía 11 años, su padre lo llevó a ver una obra teatral al aire libre. A partir de ese momento quedó impresionado y atraído por el arte dramático. Se desempeñó como ayudante en un carnicero en un mercado inglés. Luego pasó a ser guardián de caballos en una caballeriza que quedaba frente a un gran teatro. Fue allí donde conoció a la famosa actriz Anna Hathaway, Susana, con quien se casa. A los 28 años ya era un autor famoso y a la vez escribía obra para sus representados por su elenco. De sus actuaciones de los palacios aprovecha para observar el mundo de la realeza en el aspecto político, social y económico, que tanto le interesaba para la producción de sus obras. En 1593 presenta su primera obra titulada Venus Adonis, catalogándose que como escritor era un descubridor de alma, y sus obras teatrales expresan los más diversos tipos históricos. Y sus obras teatrales expresan los más diversos sentimientos, con una fuerza, emoción, elocuencia, que no tiene comparación en la literatura, ¿no?, como Hamlet, Otelo, Romeo, Julieta, Julio César, etc. Es así pues, este famoso dramaturgo ha escrito un sinnúmero de obras, ¿no? Jóvenes, todas las obras de William Shakespeare tienen un carácter psicológico, ¿no? Está enfocado en los problemas del ser humano. De eso es lo que trata, por ejemplo, Hamlet, ¿no? Hamlet, por ejemplo, es una obra en donde el hijo, ¿no?, del rey Hamlet, que había muerto, ¿no?, se venga. Pero ¿cómo empieza estas escenas, estos hechos? ¿No? Claudio se estaba casando con su cuñada. Claudio era hermano del rey Hamlet, eso, en este caso el padre, rey de Dinamarca, ¿ya? Entonces, en ese entonces, unos soldados, durante su vigilancia nocturna, observan un fantasma que presenta un enorme parecido al, ¿no?, difunto rey Hamlet. Horacio, amigo del príncipe Hamlet, también es testigo de esta escena. Por lo tanto, deciden darle pronto aviso al joven príncipe de dichos sucesos.
¿ya? En el salón del palacio, Claudio, hermano del rey difunto, festeja su boda con Gertrudes, es decir, con la viuda, la madre de Hamlet, y exhorta a todos los presentes a reconocer el nuevo contrato nupcial entre la reina y él, lo cual tras la muerte del rey de Noriega, ¿no? Quien perdió sus tierras en combate junto con el rey Hamlet. Larestes, hijo de Polonio, interrumpe al solicitarle, Claudio, su permiso para regresar a Francia, dado que Polonio, consejero del reino, ya aprueba dicha decisión, ¿no? Entonces Larestes es libre de marcharse con la bendición del rey. Concluido esto, Claudio le pide a Hamlet que no se acongoje más por la muerte del rey, pues desea que lo considere como su nuevo padre. Sin embargo, el príncipe demuestra su negación ante este matrimonio. Gertrudes le ruega a su hijo, ¿no?, que deje de lamentarse por los muertos y que trate de ser feliz. Entonces Hamlet, en su soledad, se lamenta profundamente por el casamiento entre su madre y su tío. Desaprueba la actitud de Gertrudes, la juzga y la condena ¿no? La condena a ella, ¿no? Horacio interrumpe sus pensamientos para informarle lo que ha visto al fantasma de su padre. Hamlet, asombrado, solicita que lo lleven ante su espíritu cuanto antes. Entonces, en las afueras del palacio, la sombra vuelve a aparecerse y Hamlet decide seguirle para averiguar la causa de su tormento. El fantasma es el espíritu condenado de su padre, que ha venido a contarle a su hijo el asesinato que cometió al verter veneno en su oído mientras dormía. Asimismo le pide que no apruebe el nuevo matrimonio y que vengue su muerte. Días después, el rey Claudio hace llamar a dos amigos de Hamlet, Ricardo y Guillermo, ya que ha escuchado rumores acerca de la extraña actitud de su sobrino, y por ello le solicita que averigüen la causa de su locura. Entonces Polonio le comenta, ¿no? Le comenta a Claudio que cree que la locura de Hamlet proviene del enorme amor que éste siente por Ofelia, su hija, y la forma en la que ella ha tenido que rechazar a Hamlet desde que descubrió su relación amorosa. Así pues, propone organizar un encuentro vigilado entre Ofelia y el príncipe para confirmar dichas suposiciones, ¿no? Entonces, Ricardo y Guillermo se presentan ante Hamlet, ¿no?, para averiguar la razón de locura, ¿no? Y más pues, ¿no? Evade sus preguntas sin evidenciar sus verdades o verdaderas causas, ¿no?, y propósitos. Claudio es informado de esto y comienza a sentir miedo y preocupación por esta peligrosa locura. Más se reconforta un poco al saber que Hamlet planea presentar una obra con el nuevo grupo de comedia que llegó al pueblo, en la galería del palacio. Claudio y Polonio se esconden para espiar al príncipe y a Ofelia. Ella, temerosa y consciente de que es observada, se acerca a Hamlet para darles las cartas de amor que éste le ha dado. Sin embargo, Hamlet, consciente del plan y de que es observado, la rechaza y la juzga, evidenciando su resentimiento hacia Gertrudes y el matrimonio a través de Ofelia, ¿no? Ante esto, Claudio descubre que Hamlet no está solo, por su ¿no? Entonces, no está loco por su desamor, ya que sus palabras producen otro mensaje. Por ello, decide enviarlo a la Inglaterra con el pretexto de cobrar los tributos atrasados.
Polonio le sugiere que espere a Gertrudes, hable con su hijo para descubrir las causas verdaderas de las acciones de Hamlet, y mientras tanto, él se ocultará más a escuchar la conversación entre ambos. En el salón del palacio, todos se disponen a presenciar la obra de teatro que Hamlet ha preparado para el rey y para la reina, cuyo argumento refleja el asesinato cometido contra su padre, ¿no? El amor eterno que Gertrudes le promete al rey y la forma en la que ésta ha fallado a su palabra. Esta sátira crítica desemboca en la partida del rey y la reina ¿no? a mitad de la representación por indignación. Entonces Ricardo y Guillermo, consternados por el hecho, confrontan a Hamlet para pedirle una explicación. Este, enfurecido y con frases críticas, se burla de ellos y se retira para ver a su madre. En la habitación de la reina, Polonio se oculta detrás de unos tapices y Gertrudes espera la llegada de su hijo. Hamlet ¿no? arriba al cuarto y le reclama a su madre los actos incestuosos y la forma en la que ella ha decidido olvidar al rey Hamlet. Gertrudes, atemorizada de que Hamlet la lastime, pide socorro y Polonio hace evidente su presencia en la habitación. De tal más suerte que Hamlet saca su daga y lo asesina pensando que es su tío Hamlet, su tío, ¿no? Entonces Hamlet le pide a su madre que recapacite. Bien, él se va a llevar el cuerpo de Polonio y lo oculta en la iglesia, en la galería del palacio. Claudio, enfadado de estos actos, decide enviar a Hamlet a Inglaterra, junto con Guillermo y Ricardo, en donde será asesinado por órdenes de su tío, ya que otro tipo de represalia no funcionaría por el amor que el pueblo y Gertrudes sienten por el príncipe. Días después, en frontera de Dinamarca, Fortinbras le pide a su ¿no? criado presentarse ante el rey Claudio para mostrarle su respeto y solicitarle su permiso para pasar con él por el territorio danés y conquistar las tierras de Polonia. En palacio, Ofelia ha perdido completamente la razón, tanto por la muerte de su padre como por los rechazos y palabras hirientes de Hamlet. Claudio y Gertrudes, preocupados por su demencia, solicita que la vigilen. Laertes, hermano de Ofelia e hijo de Polonio, arriba al palacio, junto con el pueblo sublevado, con el ávido deseo de vengar la muerte de su padre, y el rey se declara inocente de su muerte. Él explica que Hamlet no ha sido debidamente castigado por el aprecio que le tiene el pueblo, ¿no? Ofelia entra a la sala y hace evidencia su incurable locura, la cual afecta el ánimo de Laertes y jura vengar la muerte de su padre. En casa de Horacio, un mensajero le lleva un par de cartas de Hamlet, una para Claudio y otra para él. En estas, Hamlet explica que no consiguió llegar a Inglaterra debido a un ataque pirata durante el viaje. Asimismo, le cuenta que Guillermo y Ricardo siguen en camino a Inglaterra. Claudio, al enterarse de que Hamlet regresa, ¿no? Planean ¿no? con Laertes la muerte del príncipe. Ambos se confrontarán en una batalla de esgrima, ¿no? Esgrima. Laertes untará una espada con veneno y Claudio le ofrecerá a Hamlet durante la batalla una bebida envenenada en caso de que el príncipe no funcione. Gertrudes los interrumpe para anunciar el suicidio de Ofelia, ahogado en el río. Ante esto, Laertes decide llevar a cabo dicho plan. Hamlet, al regresar, ¿no? es informado de la batalla con Laertes. Con miedo y malos presentimientos, se dispone a luchar contra él, a quien antes de iniciar el combate le pide disculpas por los agravios cometidos por su demencia. El rey Claudio le ofrece a Hamlet la bebida envenenada. Sin embargo, este se niega a tomarla y Gertrudes la bebe para brindar por su hijo.
Tras una intensa lucha, Laertes y Hamlet resultan heridos por las espadas envenenadas. A su vez, la reina agoniza por el veneno de la bebida y acusa a Claudio de traición. Laertes, al darse cuenta de las consecuencias de sus planes con el rey, confiesa que tanto la espada como la bebida están envenenadas. El tiempo de vida que les queda a los tres es muy corto. Hamlet, en sus últimos alientos, persigue al rey y lo asesina. Asimismo, le pide a Horacio que cuenta la historia que ha presenciado para salvar el honor del trono, ¿no? Fortimiras arriba al palacio para informar acerca de la conquista de Polonia. Sin embargo, este se encuentra con la muerte de toda la familia real. Ante esto se proclama el nuevo rey de dichas tierras, más no sin antes reconocer que Príncipe Hamlet hubiera sido un excelente rey, un digno rey, ¿no? Ese es el contenido de esta obra, ¿no? Como muchas veces las personas nos comportamos por la ambición, asesinamos a nuestra familia. Eso nos hace ver esta obra, ¿no? En donde, pues, eh, eh, Hamlet, el hijo, busca, pues, la forma que todos enteren quién mató a su padre, ¿no? Entonces o contrata a unos pastores para que hagan una obra de teatro, ¿no es cierto? Entonces, siendo la idea principal de esta obra es, por ejemplo, la venganza, ¿no? El honor. A su vez también representa un poco a la sociedad, como se mezclan en esta, ¿no? Personas tan buenas y personas tan ambiciosas por el poder. Representa la tragedia a la que se puede llegar gracias a la venganza, ¿no? Y diversos temas concluyen esta genial obra, pues, ¿no es cierto? ¿No? Y por ejemplo, las principales son, por ejemplo, la inseguridad, la inestabilidad política de la época, la corrupción, y a su vez, ¿no? La sed de poder ubicar las acciones en una atmósfera de miedo, desconfianza, peligro, ¿no? También vemos la falsedad. Los personajes tienen máscaras bajo que las ocultan, ¿no? Todo eso pues nos hace ver esta famosa obra, ¿no? Que ha sido llevado al teatro, que son mejores teatros del mundo, ¿no? Entonces es una obra que se compone de 5 actos y estos a su vez están divididos en escenas, ¿no? Eh, es una obra interesante en todos los aspectos, ¿no? Ya que representa muy bien la sociedad de la época. Es una obra que para entenderla hay que profundizar mucho en los personajes, en la psicología de estos, ¿no? Si no, no puede llegar a entender absolutamente nada, ¿no? Entonces, jóvenes, de algún modo, si no habían leído, conocen el contenido de esta famosa obra, ¿no? Del gran dramaturgo inglés William Shakespeare. Muchas gracias.